¿El mundo tendrá un final trágico o un final feliz? Para mí, por lo que vi, por lo que siempre pensé, el mundo tiene un final feliz o un final trágico. Hoy arranco este primer video de la serie Conexiones y el disparador fue un video que vi en YouTube que me voló la cabeza, de 1983, que es un reportaje que le hiciera el periodista de rock Alfredo Rosso a Charly García en ocasión del lanzamiento de su disco Clicks Modernos, cuya historia es alucinante. Charly García era la primera vez que iba a Nueva York y fue con otro propósito, que era el de comprar equipos musicales. Y pegó onda con la ciudad, empezó a recorrerla, a conocer bares, músicos, y ahí se alquiló un loft y se quedó un tiempo y nació ese disco que fue una bomba en su época. El reportaje en un momento contiene una especie de vaticinio y análisis respecto a dos fenómenos que uno toca a la globalización y el otro a la geopolítica. Yo pienso que va a tener un final feliz. Eso es lo moderno. Pero es así, como que hay una nueva corriente de pensamiento donde se piensa de que no va a haber un apocalipsis, sino se piensa de que va a haber una sola cultura universal que va a abarcar a todos los países, donde un país va a hacer una rueda del auto, otro país va a hacer la ventana, otro país va a hacer los farolitos, otro país va a hacer la nafta. Entonces, ¿para qué bombardear a nuestro vecino que nos hace la puerta del auto? Realmente funcionaron muy bien estos vaticinios, análisis de Charly García en aquel momento, año 83. Si uno ve todo lo que ocurrió después, sobre todo a lo largo de un cuarto de siglo, que uno podría tomarlo desde el hito de 1983 hasta la crisis financiera de 2008, todo lo que comentó Charly en ese reportaje se cumplió muy bien. En primer término, Charly habla del proceso de producción de un auto, pone como ejemplo cómo se iba a integrar todo el mundo alrededor de complementariedades, y habla, dice, la puerta del auto se va a fabricar en un lugar, los vidrios en otro, las manijas en otro país, la nafta va a venir de otro lugar. Y ahí, si uno ve las series de comercio internacional y con relación a un indicador que se utiliza mucho, que es por ejemplo el comercio como proporción del Producto Bruto, bueno, uno lo que ve desde ese año 83 hasta 2008 es un crecimiento ininterrumpido del comercio internacional, de alguna manera cumpliéndose estos vaticinios, análisis de Charly García de aquel video. Toca como un punto máximo en el año 2008 de alrededor de 60 puntos del Producto Mundial estaban concentrados alrededor del comercio exterior, así que todo este esquema de complementariedad que uno por ahí lo refina técnicamente alrededor de todas esas ideas de las cadenas de valor se terminaron cumpliendo muy bien. Y continúo con estos mates, que hoy estoy probando esta yerba que pusieron tan de moda los muchachos de la selección, que es la yerba Canarias, muy buena. La conseguí acá en Córdoba, en un lugar muy piola que se llama Jaque Córdoba, que tienen unas cosas fantásticas, bolsos y un montón de marcas de yerba que no las he visto en ningún negocio. Eso en un primer plano. En otro, el reportaje también contiene
también un vaticinio, análisis, pero me parece que acá hay un contenido más de deseo personal también, de una convivencia pacífica entre los seres humanos por ahí provenientes de diferentes orígenes y razas. Yo pienso que o se llega a eso o se llega a pensar yo soy blanco y lindo y vos sos negro y feo, vos sos amarillo y yo soy rojo, y toda esa serie de divisiones estúpidas que dividen a la gente. Entonces pienso como que el mundo ya es demasiado chico, no es grande, ya es chico de espacio, ya es chico de espacio, te tomas un avión y estás en 2 minutos en cualquier lado, y tu realidad cambia así, y te vas a la India y es diferente, y te vas a China y es diferente, y venís acá y es diferente, y toda una cultura diferente, pero en el fondo es Ebony and Ivory. ¿Viste? Es negro y blanco, ¿viste? ¿Convivimos o nos matamos? Y también, al igual que en su análisis relativo al proceso de globalización, podemos decir que ya en esta faceta más de tipo geopolítico, uno ve en términos de un indicador, por ejemplo, que es la cantidad de muertos en choques bélicos. Bueno, a partir de ese momento, que es también desde el año 83, y uno podría tomar como final el mismo año que tomé en la comparación anterior, que es el de la crisis financiera de 2008, uno ve también una caída dramática en la cantidad de muertos en conflictos, en choques bélicos. Del año 83 más o menos, que quienes llevan y construyen indicadores alrededor de las guerras, uno ve de que en ese año había más de 200.000 muertos en conflictos bélicos alrededor del mundo, y para el año 2008 están por debajo de 30.000, así que ese vaticinio, análisis, deseo de Charlie también de alguna manera se cumplió por un cuarto de siglo. Ese fue uno de los temas que me llamó la atención de ese reportaje, como de alguna manera es premonitorio de todo el clima que iba a venir y de todo, de alguna forma, la reforma, el proceso que se dispara desde principios de los 80 y culmina en 2008, que es el impulso a la globalización, el relajamiento de alguna forma de los conflictos duros internacionales propios de la época, ni hablar de las grandes guerras, pero también de la posguerra, muy marcada por la Guerra Fría entre Estados Unidos y la vieja Unión Soviética. Y por el otro lado, y ahí en esa comparación que hace Charly García con este proceso de producción de autos, muy acertado el análisis respecto a un proceso de globalización guiado y liderado sobre todo por las fuerzas del mercado y las empresas como principales actores del proceso de globalización. Pero, como decía un autor, todo lo sólido se desvanece. Aquello que funcionó muy bien por un cuarto de siglo, en un momento dejó de ocurrir y bueno, la historia se volvió a abrir de nuevo. Y uno podría tomar en lo que hablaba de los indicadores, tanto en términos de lo que es la evolución del comercio exterior, como porcentaje del producto mundial, y también todo lo que hace el proceso de derramamiento de sangre en guerras. A partir del año 2008 se produce un punto de inflexión y ahora, bueno, estamos en el baile que estamos metidos ahora, y yo diría que está marcado por dos procesos que rompen toda esa época que también describe, en la que se encuadra Charly García a partir de ese discazo Clics Modernos, que espero que aprovechen para escucharlo de vuelta.
A partir de ese año podemos tomar como principales hitos dos procesos internacionales que revierten toda aquella dinámica triunfante de la globalización y donde, con palabras de Fukuyama, parecía como que la historia se había terminado. Uno tiene que ver con el proceso de revisionismo que dispara Estados Unidos y sobre todo con el hito del triunfo de Trump en las elecciones de 2016, que es revisar todo el funcionamiento y la marcha de su relación con China, que a raíz del gran crecimiento que había tenido China desde principios de los 2000, aparece como un challenger, por ahí pudiendo encuadrar este vínculo en aquello conocido en las relaciones internacionales como la trampa de Tucídides, que no es ni más ni menos que caballo que alcanza a ganar quiere. Cuando un challenger se acerca demasiado a la potencia líder, en este caso Estados Unidos, aparece un escenario de conflicto inevitable, y eso son por ahí análisis o pronósticos de carácter milenario que han funcionado a lo largo de toda la historia del mundo. Y por el otro lado hay un segundo revisionismo, que es el que dispara Rusia y es el que estamos viviendo tan crudamente en estos días alrededor de la guerra en Ucrania. Rusia revisa, Putin en particular, todo lo que había sido el proceso de desintegración de la Unión Soviética, y aparece una Rusia con ínfulas de recuperar protagonismo y sobre todo en un área en particular, que esta invasión a Ucrania no fue la primera de ellas, pero obviamente es la que disparó reacciones más profundas y es lo que llevó a de que se recuperaran o se reactivaran viejas lógicas de la época de la Guerra Fría, las viejas líneas rojas. En particular hemos visto como países que han mantenido una tradición de abstención a lo largo de su historia, como el caso de Finlandia, han terminado encuadrándose dentro de la OTAN. Podemos mencionar el mismo caso de Suecia también. Y bueno, todo esto lo que ha llevado a que se endurecieran no solamente el viejo teatro bélico europeo, reactivando la lógica de la línea roja divisoria del muro de Berlín, sino también que se endurecieran las posiciones regionales en áreas del sudeste asiático, como el caso de Taiwán, que es un tema tan sensible y en el cual todos se están preguntando en este momento en qué instancia China por ahí va a encarar un proceso de invasión parecido al que disparó Rusia en Ucrania, y en un tema tan sensible que es que Taiwán es uno de los principales productores de semiconductores, que es el núcleo de la guerra tecnológica en este momento entre Estados Unidos y China. La guerra por la innovación y la velocidad en el procesamiento de datos. Over a quarter of overall shipments, so together almost 60%. But the ongoing tech war between Washington and Beijing may start to change this picture, possibly forcing Taiwan to reduce its exports to China. Recently, the United States has been rolling out policies that would restrict China's ability to obtain, develop, and manufacture advanced chips. One is the Chips for America Act. It provides funds to firms building semiconductor factories in the U.S. Por otro lado, hay un segundo ámbito donde también se ha revertido todo aquel clima del análisis que hace Charlie García en aquel reportaje, que es respecto a los actores predominantes y preponderantes, así como en aquella instancia todo ese proceso de los 80, 90 y principios de los 2000 que fuera liderado por las fuerzas del mercado y los actores económicos, en especial las empresas. Bueno, a partir de 2008 aparece un nuevo proceso donde el actor por ahí principal, así como hay un revival de la geopolítica, también hay un revival
del Estado como actor fundamental, y yo diría en detrimento o eclipsando el papel que tuvieron las empresas en aquel momento. No es que las empresas hayan desaparecido, sino que van por detrás en este momento, y este es un proceso que está liderado fundamentalmente por los actores estatales. Y eso se vio, no fue casual que tomara el hito del año 2008. Se vio tanto con la crisis financiera en 2008, los estados liberando paquetes de asistencia o de neutralización de los efectos de esta gran crisis financiera provocada por todas esas bolas de derivados y de herramientas financieras que habían crecido triunfalmente durante los años 90. En ese mismo plano de la crisis financiera se puede poner tanto a la crisis del COVID en el año 2020 como a todas las reacciones que hubo durante este tiempo, y ahora las estamos viviendo actualmente, que es todo lo que tuvo que ver con las reacciones de los países ante la invasión de Rusia a Ucrania y todas las políticas que tuvieron que disparar en cuanto a atenuar los efectos por doble vía que tuvo esta invasión, que es aumento de los precios de los alimentos y de la energía. Así que ahora parece de nuevo hay un revival del actor estatal, y donde por supuesto hay un poco a futuro, y quizás el tema más actual en este momento, de que así como se pensaba y se hablaba en aquel momento, en los 90, como la palabra vedette y de moda era la palabra offshore, hoy se habla mucho en términos de nearshore o de friendshore, que es básicamente hacer negocios con países amigos. Entonces adquiere nuevamente, es como que los negocios están filtrados o intermediados o atenuados por una lógica de carácter geopolítico. Esas son las dos grandes marcas de época y tan diferentes, y que marcan un clima de época tan divergente al de aquella época. Por un lado, dos revisionismos en marcha, en evolución en este momento. Por el otro lado, el revival de las viejas rivalidades, la aparición de nuevo de los actores estatales que habían caído, y que en aquel momento mucho se trataba acerca de cómo atenuar el papel, disminuir el papel de los estados, de regular, achicarlos, todo ese tipo de cosas. Bueno, todo eso hoy está de moda prácticamente a nivel mundial. Y por último, para cerrar, volver a donde empezamos. Final trágico, final feliz. Bueno, aquella época, esos 25 años, estuvieron muy marcados por la idea de un final feliz y el clima de optimismo que se respiraba, por ejemplo, en películas como Goodbye Lenin. Ahora, eso se terminó de alguna manera, o ese proceso interrumpió su marcha triunfal a partir de 2008, y hoy estamos más del lado del clima de final trágico. No es casual todo el renacer que han tenido todos estos procesos donde aparecen actores religiosos influyendo mucho en los procesos políticos de países como Estados Unidos. Lo vimos con Trump, el papel de todas estas iglesias evangélicas, de nuevos cultos. Lo vimos en Brasil también con Bolsonaro, y no es casual toda la penetración que han tenido estas iglesias nuevas o derivaciones por ahí del protestantismo, iglesias modernas que muchas de ellas vinculadas al poder político en estos países. Por ello no es raro escuchar hoy términos o palabras que están mucho más asociadas a la idea de final trágico que de final feliz. Armagedón, Apocalipsis, final del mundo. Un Dios vengativo volviendo en tono de castigo que le hace rechinar los dientes a una humanidad que no estuvo a la altura.
estamos viviendo ese clima, un clima de época absolutamente divergente y diferente al que también describió Charlie y que funcionó perfectamente alrededor de 2 décadas y media, y de que de alguna manera acá quedaron 2 marcas indelebles en lo que hace al tablero político local, que tuvieron que ver con unos años de oro de expansión del crecimiento económico en Argentina entre el año 91 y 94, con lo que fue el menemismo y la convertibilidad, y por otro lado los primeros años del kirchnerismo, son 5 años más asociados al nombre de Néstor, entre 2003 y 2008, que también conocimos y llegó hasta acá un proceso de expansión muy fuerte de la Argentina, creciendo a tasas de doble dígito, y donde lo que se veía, el marco mundial de eso, eran mercados que se abrían por todos lados, y por supuesto una clausura o una disminución visible en todo lo que fueron todos esos procesos de conflicto que de alguna manera se reactivaron a partir de 2010. Salud.